es recorrido que vamos encaminados al objetivo de llevarles a todos ustedes las impresiones, opiniones, conceptos y demás de los 12 técnicos de los equipos de Liga Nacional, que es la liga que llama la atención en primer plano, con el respeto hasta incluso la tercera división, que es la más prolífica en cuanto a el número de equipos representativos de tantos lugares, etcétera. Pero ahora, si hubiéramos iniciado, por ejemplo, en orden alfabético, estaríamos con prácticamente el inicio, porque vamos a conversar con el tocayo Gustavo Machaín, que tiene la batuta del proyecto de Achuapa para la temporada 21-22. Pienso al saludarle, Gustavo, gracias por tener esta charla con la gente que nos va a captar en Contacto Deportivo a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube. De entrada, ¿cómo encontró el panorama con algunos jugadores que habían sido ya contratados? Usted ya puso su, como se dice, el granito de arena en decisiones de los que han llegado más recientemente. Han sido golpeados también por el tema del señor de prácticamente 16 meses, que es el COVID-19 acá en Guatemala desde el 13 de marzo del año pasado. Pero sí, sintetizando a esta altura que platicamos y a través del Zoom estamos, como se podría decir, frente a frente, aunque esté en el kilómetro 122, yo acá en la capital, hablando del progreso Achuapa y la metrópoli. ¿Cómo está su Achuapa ya cuando por delante está ahí en lontananza al final de mes el arrancar de la apertura? Gusto saludarlo. Bueno, buenas tardes, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Y sí, bien, estamos trabajando desde el 16 del mes pasado. Y bueno, como tú decís, si bien al principio Achuapa había perfilado por otro profesional, que también había vinculado a algunos futbolistas. Bueno, después se dio el caso de que hubo un cambio en ese profesional, y algunos muchachos sí, no siguen de ese plantel que al principio se iba a iniciar. Solo el caso de Álvaro García, que es el arquero, que ya estaba arreglado, pero que también hay un conocimiento de Álvaro de todo este recorrido que los dos tenemos en Guatemala y hasta en Uruguay, de manera tal que bueno, una persona conocida. Y después fuimos armando el grupo, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el club y el conocimiento que también tienen de futbolistas de la zona, que a veces uno puede tener un registro por algún partido que haya visto, pero no por el hecho de las características. Y fuimos armando un grupo que realmente, Gustavo, después de empezar a trabajar y de ir conociéndonos, créame que estamos bastante conformes con lo que hemos incorporado. Estamos, yo creo que ya casi con el plantel definido. Las últimas dos incorporaciones fueron dos jóvenes que yo conozco que se formaron en Municipal, que después del análisis de todo el grupo nos faltaban algunas piezas y yo creo que ellos van a ser importantes. Y bueno, estamos muy contentos, muy conformes con el compromiso, con la capacidad que hemos incorporado en las distintas zonas del campo, y planteando ya, bueno, 2 semanas previo a un campeonato que como ya conocemos va a ser es muy parejo en las localías y donde el equipo tiene que estar fuerte desde el inicio. ¿Cómo se fue manejando eso de varios positivos, incluyendo hasta más de un miembro del cuerpo técnico, para ir graduando y regulando los entrenamientos y luego volver a tratar de ser la mayor colectividad posible? Y bueno, tuvimos a los 3-4 días un caso que fue aislado, nos hicimos todos el control y al final estábamos todos bien, pero 10 días después de entre el 10º día de entrenamiento y el 12, ahí sí surgieron unos 6 casos de todo el grupo, que nos hizo revertir un poquito el tema de los entrenamientos a nivel grupal. Dimos 2 días libres para ver cómo respondía parte del grupo, si había algún síntoma. Después estuvimos 2 o 3 días trabajando en grupos de a 6 para que el contacto sea más leve. Bueno, después la respuesta de los futbolistas fueron buenos
y eso nos llevó capaz que una semana bueno, tuvimos que replanificar el tema del trabajo. Pero ya por suerte, a partir del jueves de la semana pasada, todo el grupo está completo. Los muchachos, después del 12º día, se fueron recuperando. Por suerte, ninguno pasó por un estado más allá de lo gripal y alguna molestia, pero nada que le trajo alguna consecuencia, y rápidamente se pusieron enseguida en la parte física, y hoy podemos decir que tenemos todo el grupo de nuevo, con mucho cuidado. Eso sí lo estamos planteando, bueno, cuando estamos acá hay mucha gente que vive en el mismo hotel, entonces se puede manejar. A veces cuando se dan libres los sábados, domingos, que van a visitar a su gente, ahí que les pedimos que tengan mucho cuidado, porque la traída del virus nos puede complicar un poquito, pero eso pasa en todos los equipos. Así que bueno, con esos cuidados, también con el cuidado del vestuario, que hoy por hoy nos manejamos un poquito de lejos, se vienen cambiados y alguna cosa en las gradas que falte cambiarse, porque realmente empezamos en la última semana ya tener a todo el grupo y que no nos pase nada, ¿no? Con lo que queda, en definitiva, entre los que lo agarraron antes de empezar y los que lo agarraron en el medio del proceso, son unos 12 jugadores que ya, quiera o no, en este mes y medio pasado, han transitado por la enfermedad, así que nos quedarían unos 10 o 12 más. En lo personal, Gustavo Machaín, ¿cómo maneja individualmente su protocolo anti-COVID? Y bueno, realmente nosotros, por edad también, porque estamos grandes, nos tenemos que cuidar mucho, cumpliendo con el protocolo desde que venimos, como tú decías al principio, ¿no? De este año y medio. Siempre con higiene, con la distancia mismo con los compañeros de trabajo. Y después haciendo un poquito de ejercicio, caminata, porque dicen que es bueno, alimentarse bien. Yo, bueno, en este proceso que tuve por Uruguay, tuve la oportunidad de darme las vacunas, entonces ya estoy un poquito más tranquilo con eso, porque me pude dar ya las 2 dosis. Entonces, bueno, ahí por ese lado, de todas maneras, intento estar lo más saludable posible y estar atento a no contagiarme y a no contagiar en el caso que lo tenga, ¿no? Bueno, ahí sí que el cuidado específico más el agregado del blindaje en alto porcentaje que da ya tener la doble dosis de vacuna ahí adquirida y recibida en la conocida formal y oficialmente como la República Oriental de Uruguay. José Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué querés? ¿Tenés algún tipo de duda, ruta de preguntas ahí con el tocayo Machaín? Gusto saludarte. ¿Qué tal, profe? Gusto de saludarlo. A Gustavo, a todos, un gusto como siempre poderlos acompañar. Me gustaría que nos comentara un poquito cómo asume usted este reto, ¿verdad? Porque sabemos lo complicado que fue el torneo pasado, que estuvo cerca del descenso, y ahora pues su persona pues, tiene la oportunidad de empezar un proyecto, digámoslo así, desde cero, desde el torneo Apertura, no comprometido, pero ¿cómo es esa sensación de aceptar pues un equipo que mentalmente estaba preparado en algún momento quizás para prácticamente ya estar descendido? Y bueno, ahí hay algunas cuestiones que fueron importantes a la hora de aceptar, de llegar a un acuerdo con la dirigencia. Lo primero, el tiempo de trabajo, porque se iba a hacer algo con un tiempo bastante bueno para la preparación, como son 6, 7 semanas de trabajo. Obviamente había que preparar el grupo, también teníamos un tiempo para poder armarlo el grupo. Las expectativas del club están alineadas con las posibilidades que nosotros pensamos que se pueden pretender alcanzar los objetivos. Entonces son dos cosas importantes, ¿no? El tiempo de trabajo, la posibilidad de armar el plantel y los objetivos alineados a las posibilidades que este plantel tiene. Entonces, a partir de ahí, lo otro que para mí es importante es que este equipo en 2 años asciende de la segunda a la primera, de la primera a la mayor, y con lo que significa pelear un descenso, que no es fácil, salva la categoría. Entonces viene creciendo, es un equipo que viene creciendo y que nosotros en este proceso tenemos que lograr la estabilidad de Achuapa en la Liga Mayor
con resultados que nos posibilite estar lejos de esa zona del descenso y estar una clasificación a la liguilla, que es una parte del torneo que también te da experiencia y te da posibilidades. Entonces, yo creo que fueron 3 o 4 cosas muy importantes que tuvimos en cuenta a la hora de aceptar el reto, y realmente te digo que, bueno, en este mes de trabajo casi que vamos a completar, estamos muy conformes con lo realizado, con el grupo que se armó y cómo están surgiendo, cómo están saliendo los trabajos hasta ahora. Algo muy importante, se ha mencionado, Gustavo, lo de los objetivos. En esencia y fundamentalmente, ¿cuáles son los requerimientos del grupo directivo que encabeza Francisco Cepeda? Bien, un poco al pasar yo lo manifesté en el sentido de que seguir dando pasos hacia la estabilidad de Achuapa en Liga Mayor. Eso es fundamental, que los equipos que ascienden, cuando son equipos de provincia, de primera a Liga Mayor, hay unas distancias bastante grandes en funcionamiento, en infraestructura, y todo eso necesita llevarse adelante con la estabilidad de los equipos. A veces hay equipos que están un año solo y bajan, y no les dio ni para acercarse a los equipos que hace mucho que están en Liga Mayor, que tienen una infraestructura que permite un funcionamiento de trabajo muy bueno. Entonces, en eso estamos con el equipo, con el propio Francisco, hablando de darle mejores herramientas a los futbolistas, y que es importantísimo que la estabilidad del club en Liga Mayor se sostenga. Eso es un objetivo, pero que se sostenga, no como el año pasado, que estuvo en una lucha hasta el final del campeonato, ¿no? O sea, que se sostenga con un nivel de juego, un nivel de presencia que hable un poco de esta temporada pasada que tuvo el club ya en Liga Mayor, y que se pelee, ¿por qué no?, entrar a una liguilla. O sea, hemos armado un plantel y creemos que tenemos un equipo competitivo. Obviamente que tenemos que empezar el torneo, pero los objetivos es estar fuerte en casa, ser un equipo que sabemos lo que significa en la localidad, en el campeonato local, el campeonato de la liga. Así que esos son básicamente los objetivos de esta temporada, en cuanto a que sería muy importante que Achuapa se sostenga en Liga Mayor, vaya adquiriendo más cosas a nivel de infraestructura, para funcionamiento de lo que son los equipos de Liga Mayor, y eso nosotros sabemos cómo es, que siempre van de la mano de los resultados que nos permitan seguir dando esa sensación de estabilidad. Hablando de eso, de infraestructura, nosotros con José Pablo pues cubrimos hace cierto tiempo un juego ahí, me llamó la atención la cancha La Ver Sol, pues muy bien. Fue una semifinal aún en primera contra Carchá, que conocía a este arquero Colí, que ya pues, esa vez evitó una goleada del equipo local en el Manuel Ariza. Tribunas pequeñas, una sobre todo respecto a la otra, aforo corto, pero como está ahora de fuerte el invierno, la cancha yo creo que no tiene drenaje, o el drenaje no es precisamente el ideal. Eso les ha obligado o les ha encaminado a tener medidas sustitutivas para que la cancha que va a ser su base y donde tiene que ser, como usted mencionaba, una especie de fortín, el Manuel Ariza, esté en las mejores condiciones. Sí, bueno, eso ha sido algo de lo cual nos hemos ocupado todos, tanto cuerpo técnico como dirigencia. Hay alternativas que nos permitieron durante todo este mes. Realmente acá estuvo con bastante agua, y la idea es no destrozar la cancha previo al campeonato. A nosotros nos interesa, por la capacidad y las características de los futbolistas que tenemos, es importante que la cancha esté en buen estado, porque es un equipo que tiene buen pie, tiene velocidad, tiene cosas buenas, es un equipo dinámico. Entonces, que la cancha nos permita poder llevar adelante ese juego que pretendemos. Entonces pero por suerte no perdimos ningún día de entrenamiento, porque dentro
de todo el progreso hay canchas y lugares donde se pudo trabajar. Cuando estaba muy mojado, también hay alguna infraestructura de canchas de fútbol 9 que es muy buena y donde pudimos sacarle el trabajo también. De manera que por ese lado fue importante en ese tiempo de lluvia no perder entrenamiento. Trabajamos bastantes días en doble turno. No, fuimos sacando bien el trabajo en base a esto que estábamos hablando con respecto a la importancia de tener alternativas para que el futbolista se desarrolle. ¿Cómo Gustavo Machaín visualiza el torneo? Partiendo de cómo se están armando, cómo se armaron, cómo se han configurado los otros 11 rivales. Y bueno, el campeonato es duro, el campeonato, y más ahora que va a ser de todos contra todos, de vuelta. Es un campeonato muy parejo, es muy fuerte el tema de las localías. Evidentemente que hay equipos que se han armado con planteles, con futbolistas con mucho recorrido, con mucha experiencia, que básicamente en 2 o 3 equipos donde vemos muchos nombres de deportistas que tienen mucho recorrido. Pero el fútbol de Guatemala y el futbolista que a veces uno no conoce porque está en primera división o a veces hasta en segunda, nos sorprende por su capacidad futbolística. Y hay equipos que parece que quizás no tengan muchos nombres, pero yo lo veo competitivo al torneo. Obviamente que a la larga hay equipos que por su peso, quizá económico, o por sus planteles más largos, puedan hacer una diferencia, pero veo que partido a partido y donde sea van a ser duros, van a ser parejos, y después el propio campeonato va a ir ubicando a los equipos en base a lo que va pasando, ¿no? Porque a veces hay que ver cómo responde un equipo que arranca mal y cómo responde el otro que arranca bien, porque después siempre aparecen en los torneos esos equipos que sorprenden, los otros que no andan como se pensaba. Pero en principio yo veo que va a ser, como siempre, torneo donde la localía es importante y donde de partido a partido va a ser muy difícil el tema de lograr el resultado positivo. Va a ser parejo. Revisemos un poco, Tocayo, lo que son las primeras jornadas. A ustedes les tocará debutar en el último partido de la primera jornada visitando a uno de los nuevos, o sea, un enfrentamiento de un seminuevo como Achapa en su segunda temporada y una concepción de estreno. Luego estará una participación en casa recibiendo a Maracateco, la tercera en casa, haciendo lo propio con Comunicaciones. La cuarta será en condición de visitante, un traslado bastante prolongado o extenso hasta Cobán. Y quedémonos en la quinta, que la quinta será estar ante Antigua. Quiere decir que esos primeros 5, 3 en casa. Sí, con el primero afuera y 2 adentro, que aparte son cortitos porque es entre semana el partido con Comunicaciones y después la salida para Cobán. Y bueno, el primer partido siempre es una incógnita para todos, es el primer partido del año y ya por ser eso ya es especial. Después es uno de los equipos nuevos que se está rearmando, que obviamente viene de un ascenso, que tiene una base de jugadores que lograron el objetivo y se ha reforzado. Va a ser también, yo como te lo dije antes, ¿no? Cada partido va a ser duro, cada partido va a tener su historia, porque vamos de visita y no conocemos mucho cómo va a estar el grupo, ¿no? Es el primer partido. Obviamente después del primero, lo que pase con el otro rival, que va a ser en este caso Malacateco, ya más o menos vamos a tener una idea. Malacateco ha mantenido alguna base de lo que viene jugando siempre, se ha vinculado con un entrenador que hizo las cosas muy bien en Sanarate. Entonces, obviamente conozco un poco cómo juega por el equipo, por lo que hizo el entrenador, pero después vamos a ir analizando partido a partido, ¿no? Yo digo y aparte ver cómo respondemos nosotros a partir de los primeros juegos, eso también es importante. Pensar en el rival que nos toca,
pero apoyándonos en un rendimiento que nosotros tenemos que tener, que nos permita creer que podemos estar fuerte en casa, sacar la mayoría de los puntos que se pelean en casa y ser un equipo competitivo afuera, apoyado en la característica que tiene nuestro equipo. El equipo tiene experiencia y tiene mucha velocidad, entonces es un equipo que puede ser difícil que cuando vengan acá y puede ser peligroso cuando esté afuera. Apelando a su experiencia ya amplia en el fútbol de Guatemala, donde ya tiene incluso una corona dirigiendo a Municipal, ¿cuál es su opinión y su concepto en cuanto al pálido reflejo de fútbol cuando este se vuelve internacional y sobre todo lo que está doliéndole tanto a la gente que está en desarrollo, incluso Copa Oro, etcétera, y las postergaciones sucesivas de no poder acudir dentro del campo a esa Copa Oro, sino por las circunstancias del COVID en torno a Curazao, y antes un gol no se pudo concretar en Curazao y nos quedamos al margen, pero sobre todo la imagen que ha proyectado futbolísticamente Guatemala a nivel de su selección. Bueno, yo sinceramente estoy un poquito, o sea, no lo veo tan drástico el tema, o sea, el resultado final es lo que a veces le pone un color diferente, y no por los números que haya tenido el proceso de Amarini, pero realmente el calendario por el cual pasó fue cumpliendo con todas las cosas, y hoy nos damos cuenta que Curazao era una selección difícil, por lo que está haciendo en la Copa de Oro. Y por el calendario se tuvo que ir a resolver ese partido en casa de ellos, que capaz que si era en Guatemala, otro hubiese sido el resultado, porque en este calendario que se armó por el COVID mismo y cómo se fueron haciendo estas clasificaciones, ¿por qué Curazao define en su casa la clasificación? Por el tema del ranking FIFA, ¿no? Calculo que fue por eso que ellos se vieron beneficiados por esa situación. ¿Por qué en el ranking FIFA? Y porque Guatemala todavía viene arrastrando lo que le pasó durante 2 años y medio, que fue tan solo hace 3 años, que tuvo 2 años suspendidos. Y eso, en este momento, que es algo que parece que fuera una excusa, eso es una realidad que hace que los procesos se corten de manera tan drástica que tenés que empezar de cero. Y a partir de eso te toca resolver una liguilla, por llamarla de alguna forma, para seguir clasificando, a ver, para pelear para el Mundial, con el más difícil de la serie te toca definir en su casa. Y que todavía no te sirve el empate porque hicieron goles, bueno, y quedaron con uno por diferencia de uno. Entonces yo, sinceramente, era una cosa que podía pasar, que no le puedas hacer un gol a un rival que es fuerte y que todavía en su casa es una cancha sintética, que es una cosa muy difícil para jugar. Y después pasa lo mismo en este torneo, le toca el cruce ayer yo lo vi a Costa Rica con Guadalupe. Y si no queda con Diego Guadalupe, yo no sé qué podía pasar de ese partido. Porque estaban 2-1 y es un rival difícil. Y bueno, y quedó afuera por penales y se pudo ganar y se pudo perder. Yo no lo veo tan mal en base a lo que le pasó a Guatemala, a lo que le pasó como país deportivo, futbolísticamente hablando, que tuvo un proceso de corte y que después de 1 año y medio viene la pandemia y nos da otro corte que futbolísticamente a nivel de los grandes se arregla a mitad de año, pero que a nivel juvenil lamentablemente se sigue cortando. Y en este corte que se ha hecho de los juveniles, que no han podido jugar, que llevamos 1 año y medio sin jugar, esto, si no se toman decisiones, vamos a tener problemas para las próximas competencias internacionales a nivel de juveniles, porque los otros países a nivel de formativa ya están arrancando, ya están jugando. Entonces, no solamente el proceso que está bien mantener a las selecciones juveniles, está muy bien, porque son buenos jugadores, pero hay que mantener la competencia interna, hay que volver a hacer eso porque si no se pierden generaciones. Y después cuando vas a competir dentro de un año y preguntás qué pasa, no, ¿qué pasó?
porque se hace lo mejor posible, pero hay cosas que han pasado, que pasan en un momento y que generan el problema 3 años después. Entonces, a nadie le gusta perder, a nadie le gusta quedar afuera, pero yo no veo tan dramático lo que pasó, al contrario, yo lo veía como algo que tenía que seguirse. Eso es una opinión mía, Gustavo, y estamos hablando acá, y bueno, o sea, quedar afuera, sí. O sea, para mí, un proyecto, porque pegue la pelota en el palo y salga, se termina, o pega en el palo y entra, y se continúa, entonces ahí la cosa no está bien. La situación de pegar y entrar, o pegar y salir, es una situación que tiene juego. Lo que está por encima del juego son los proyectos, los análisis, y ver dónde se hicieron las cosas bien, y dónde se hicieron más o menos, y que sirva de experiencia para mejorarla. Pero digo, y yo que también digo, Guatemala ahora no es que la invitan a ir a ese campeonato. O sea, Guatemala, por su eliminación, quedó como en la puerta. Y al tener este problema Curazao, entra por mejor clasificado de los desclasificados, porque por toda la trayectoria que viene haciendo. O sea, si hubiese perdido 3-0 con Guadalupe, no la iban a invitar a Guatemala. Entonces, son cosas que uno mira desde el lado positivo. Y claro que tenemos diferencias. Y claro que cuando uno ve los físicos de los jóvenes de Guadalupe o de los otros de las islas, dice, tenemos que hacer hincapié en esto, porque no puede ser que un pibe de 21 años de cualquiera de esas islas parezca el doble de que los nuestros de 21 años. Y bueno, sentémonos a hablar de qué pasa con eso y trabajemos sobre esas cosas, porque los biotipos realmente guatemaltecos tienen un déficit contra esa gente. Pero yo lo comparo siempre con Uruguay, Gustavo. Nosotros como uruguayos, el biotipo del uruguayo es mucho menos potente que el colombiano, que el brasilero y que el ecuatoriano. Y contra ellos tenemos que competir siempre. Y bueno, se fueron modificando estructuras de trabajo, alimentación, formación, para que los talentos o los futbolistas que nosotros queremos, a la hora de competir a nivel internacional, puedan competir no solamente por sus características futbolísticas, sino por la física. Porque hoy muchas veces, si no tenés físico, no podés saber cómo juegan, porque hoy el deporte de fútbol es para atletas también, con las condiciones de saber jugar al fútbol. Interesante exposición, Tocayo, absolutamente de acuerdo, porque yo, por ejemplo, ahí coincidimos con José Pablo, aquello de la tendencia y de la inclinación a que lo que estuvo haciendo Amarini Villatoro no se truncara, porque incluso parte de eso fue el buscar en el mapa futbolístico opciones para mejorar. Lo que usted, por ejemplo, mencionó de que se hizo más o menos o algo que se hizo bien, pues debo rescatarlo, y lo otro, pues buscarle solución y otra ruta. En el caso de la eliminatoria, desde el principio ambos hablamos con Amarini y apuntó que era importante comenzar ganando, aunque fuera, te recordás, José Pablo, 1-0 a Cuba, se le ganó 1-0. El partido dio margen para hacer algo más. Y quizá después, como ya usted lo sabe, nos vino a repetir lo que ocurrió en el 2001, que se llevó a Barbados a Shela y se le hizo solo 2 goles dentro de un dominio abrumador, pero solo 2, y después hubo necesidad de un partido adicional con Costa Rica en Miami y nos metieron 5. Entonces, eso de el enfoque y el desarrollo de los partidos, después, incluso dramático, que viene Curazao y hace un gol ya en el periodo adicional, y ese gol fue el que ya obligó a tener que hacer uno allá en casa de ellos, y ellos solo con empatar, pasar como finalmente pasaron. Sí, yo, aparte, hubo un partido que se le hizo 10 goles a una selección, ¿verdad? El partido anterior. O sea, no es ni siquiera de no sacar tantas ventajas cuando se pueda, porque se le hizo 10 goles a una selección, a la otra también, se ganó de visita. Lo que pasa es que la organización quedó tan así armada como para todos sabíamos que el partido de definición era en Curazao de visita, y no había ida y vuelta, era allá de visita. Entonces, no era fácil de repente, porque no es que ese era el equipo más fuerte que se tenía que enfrentar, y fuerte porque tiene futbolistas
con determinadas características, pero yo creo que igual se estuvo bien, se buscó, quedó afuera por un gol, no perdió, no sé, digo yo creo que uno si ponía la balanza, es decir, soportar un poco, porque evidentemente en esto de fútbol hay muchas opiniones, y se habla mucho, entonces se perdió, está todo mal, bueno, soportar esa cosa y analizar dónde estuvimos bien, dónde estuvimos mal, que nos sirva la experiencia, porque la experiencia que adquirió Amarín, ¿a quién le sirve ahora? A la selección no. O sea, hubo cosas buenas y bueno, tenemos la experiencia, bueno, tápate. Vamos a seguir insistiendo porque me parece a mí, nos sirve la experiencia, miremos otras cosas, hay todo un armado de selecciones juveniles, una estructura que está bárbara también, que tampoco se mueva y que se siga haciendo como se está trabajando para hacerte fuerte desde la organización y desde una visión. Después van a venir los resultados. Los resultados a la larga vienen si nosotros estamos fuertes en el proyecto y en la visión. Y aguantamos los cimbronazos que tiene el fútbol a veces cuando los resultados no son lo que vos esperás. Y ahí marcamos una diferencia con alguien, no sé con quién, pero con alguien la vamos a marcar. Y bueno, eso es lo que uno piensa en esta conversación que estamos teniendo, pero bueno, ya se tomaron decisiones. Sí, como dice, el golpe dado no hay quite, y ahora otra vez el famoso aquello cuando ya la rosca no caza y da vueltas sobre sí mismo y arrancar nuevamente por enésima ocasión de cero. No sé si para cerrar la charla, José Pablo, ¿tenés alguna directa interrogante para el tocayo Machaín? Pues muy interesante realmente todo lo que nos ha podido comentar, su punto de vista, la verdad pero muy interesante, y me gustaría que nos comentara un poquito siempre acerca de ello, ¿verdad? Y aprovechando que tiene conocimiento y que ha visto no solo el fútbol de Guatemala a nivel mayor, sino que ha tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes. Me gustaría que nos comentara a su opinión, ¿cómo ve usted el nivel del fútbol de Guatemala? En los últimos años, ¿hemos mejorado, nos hemos estancado o ha bajado el nivel? De los jóvenes, y tú, de la parte juvenil. Sí, en la parte, usted que estuvo un tiempo trabajando con jóvenes, ¿cómo lo ve? ¿Hay materia humana para uno pensar, creer o ilusionarse en algún momento en un muy buen proyecto? Sí, yo te lo digo así, pero no porque esté acá o porque sea un defensor de las causas perdidas, no, es porque llevo 10 años vinculado un poco vinculado al fútbol, y el material que hay de jóvenes, lo digo desde los 3 meses después que llegué, en el 2010, material hay, futbolistas hay, y acá pasa algo que es increíble, hasta que tienen 12 años, tiene una competencia organizada, que los muchachos juegan, compiten, entrenan, compiten hasta los 12 años. Y ahí empiezan las dificultades en la organización de los torneos, no en inferiores, abajo, en lo que serían las chiquitas, sino en las categorías de formación. Yo te voy a poner solo un ejemplo. En el fútbol de América, desde los 14 hasta los 19 años, hay 6 categorías. 6 categorías. Todos los equipos deben tener 6 categorías. Sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, sub-19 y sub-21. Cada categoría tiene sus 3 o 4 integrantes de cuerpo técnico. Y juegan todos los equipos de primera y de segunda división, tienen que tener juveniles. Y cada generación su edad para jugar. Entonces, si vos comparás eso que se hace 10 años, 15 años en América, y lo comparás con lo que pasa acá, que donde hay 6 categorías, acá solo hay 2 o 3, ¿me entendés? Y que hay escalones de categorías que no juegan, o sea, o que compiten poco, que son las edades, ¿viste? Entre la sub-15 y la sub-17 está la 16 acá que no juega, que juegan poquitos. Entre la sub-17 y la sub-20 hay 3 que no juegan. Entonces se pierden muchas generaciones por no tener el desarrollo, no solamente de la competencia, sino del entrenamiento, que es fundamental. Así todo, uno ve en tercera división, en segunda división, jóvenes en los equipos que trabajan a nivel formativo, proyectos de juveniles que son muy buenos,
pero que entre esto que yo te hablaba antes, entre los 2 años ausentes de competencias internacionales y entre la post-pandemia, donde las juveniles casi no han competido, estamos en una zona de riesgo de perder generaciones. Material hay. Y lo que habría que hacer es, con creatividad, lograr que haya competencia, o por zonas, porque yo sé que económicamente es bravo mover a un equipo joven de acá, de donde estoy yo, de Chuapa a Cobán. Es bravo eso, pero hacer torneos por zona, subsidiar determinadas cosas para darle un empuje a algo que tiene material humano, porque los chiquilines, vos lo ves en todos lados que hay jóvenes, hay buenos jugadores. Bueno, Tocayo, pues interesante de verdad, y sobre todo, como se dice, con conocimiento de causa, todo eso, y la proyección, y eso, que es una base de la competencia y del manejo integral de los chicos. Así que salga adelante el proyecto cebollero. No sé si a usted le gusta todo lo de la carnita con cebolla, etcétera, pero lo cierto es que eso es lo que corresponde a la identificación que tiene su proyecto del equipo naranja. Así que gustazo saludarlo. Lo mismo, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los dos. Y bueno, vamos a estar a la orden acá para seguir conversando cuando ustedes quieran. Abrazo. Bueno. Ok, muchísimas gracias.